Bueno, pues seguimos en Vigo a Debate, en Televigo, seguimos hablando con arquitectos y con la concejala de urbanismo sobre cómo es el Vigo que tenemos y cómo es el Vigo que queremos. En la primera parte ya se plantearon algunas cuestiones. No sé, María José, si querías apuntar algo sobre lo que se ha dicho. Bueno, sobre todo al hilo de lo que veníamos comentando, ¿no? Yo comparto con los que estamos en esta mesa, además me parece que todos tenemos una sensibilidad parecida, que todo lo que sea rehabilitarlo ya construido y compactar la ciudad que tenemos. Además es la mejor garantía de que podemos ofertar unos buenos servicios, porque si no los servicios se vuelven muy caros, dispersos, por lo tanto caros e insostenibles. Y todavía en la ciudad nos quedan muchas zonas que compactar, nos quedan muchas zonas que transformar en zonas verdaderamente urbanas y donde además aparezcan esos espacios de convivencia que construyen ciudad. Y aquí, pues no demasiado lejos, tenemos muchos, ¿no? Porque solamente hace falta pasear desde el Berbés hacia Bouzas para darse cuenta de que tenemos muchos espacios donde todavía hay que construir ciudad porque no está construida. Y muchos espacios donde hay que transformar unos usos que hoy tenemos, pues probablemente en ese entorno de Beiramar, muchos usos que son hostiles, con un tráfico muy duros, que hace que pasear por esas calles sea prácticamente imposible, con mucho todavía actividad industrial o actividad comercial vinculada a la misma, que hace que desde luego hay que cambiar ese uso para darle pues un entorno mucho más amable para que se desarrolle la vida de la ciudad. Hoy en día decir, voy a dar un paseíto por Beiramar. No, porque no es algo grato para nada, es tremendamente ingrato y probablemente pues ahí un proyecto ambicioso sea continuar con ese cinturón perimetral que permita soterrar ese vial y por lo tanto generar espacios para que sea más amable moverse por ese entorno y al mismo tiempo que los ciudadanos podamos aproximarnos más a un entorno de actividad que es nuestro puerto, que es una fuente de riqueza pero también es una barrera y por lo tanto tenemos que hacer en la medida de lo posible permeable. Hay proyectos, bueno, pues desde los de Cordelería, Mar, etcétera, que ahora se van a poder transformar y que van en esa dirección. Pero decía, continuando hacia Bouzas nos quedan muchos todavía, porque está el entorno de la antigua artística, hay muchas cosas todavía donde hay que poner orden y generar espacios, ¿no? Yo decía hace un momento que creía que una oportunidad para regenerar una parte de la ciudad, ir generando esos espacios de sostenibilidad, además con formas distintas de convivencia o de relacionarnos los unos con los otros, desde luego en lagares, para también de puesta en valor de un territorio. La vía del ferrocarril que ha quedado en desuso, desde luego va a ser otra, en unos barrios muy castigados de Vigo, porque Teis ha sido tradicionalmente muy castigado por el paso del ferrocarril. Sí. Y ahora a ver si conseguimos revertir esa situación para hacer de un problema una oportunidad, para que todos tengamos una vida, como decía, mucho mejor. Y yo creo que básicamente lo que tenemos que plantearnos con un ejercicio de realismo, que creo que nunca debemos olvidar, es cómo podemos hacer en el entorno que tenemos, dadas esas condiciones de rehabilitación, compactación, cubrir ciertas necesidades que todavía nos quedan, que obviamente hay que darle respuesta, como es pues, el entorno de Samil, rehabilitar el entorno de Samil, de la playa, etcétera, para hacerla pues, todavía con una calidad para los ciudadanos mucho mejor y más naturalizada. Pero indudablemente yo creo que la apuesta de futuro está por eso, por generar mejores comunicaciones para todos y además entornos de mucha más calidad para todos. Pero no más calidad por poner la planta más bonita, no, sino que sean realmente espacios de convivencia. Yo creo que hay, en los últimos años, el alcalde de Vigo acuñó un término que yo no siempre había asociado con el urbanismo, que era humanizar, ¿no? Es decir, esto de humanizar una plaza, pues no siempre se entendía como la cosa más... bueno, pues más próxima a una operación de transformación, rehabilitación, etcétera. Pero sin embargo me parece que es cierto que eso es lo que tenemos que hacer en los espacios públicos. Y aunque parezca una actuación menor, la colocación de bancos en los espacios públicos, a mí me parece que ha sido una transformación. La gente ha dejado de estar en el salón de su casa sentado, para poder sentarse en una plaza pública donde convive con sus vecinos, con los niños, con los jóvenes, con los mayores
Y eso es lo que da riqueza a esta ciudad. Y obviamente, por el proceso también, pues vamos a ponerla bonita y hacer que ese entorno pues sea pues amable para todos y podamos disfrutar del mismo, y además le demos soporte a que esa hostelería que tenemos en Vigo, que da unos servicios magníficos, que pueda tener una oportunidad para ofertarnos servicios, sin olvidarnos nunca que esto es una ciudad industrial, Sí. que ha sido una ciudad De industrial y trabajadores. que seguimos queriendo que sea una sociedad y una ciudad donde las actividades industriales no se deslocalizan, al menos no todas ellas se deslocalizan, y por lo tanto que tenemos que dar respuesta también a las necesidades que tiene el tejido productivo de Vigo, que son muchas, y que seguramente con inteligencia, a pesar de que en Vigo tenemos un suelo caro, y por lo tanto a veces hay otros terrenos que son, otros espacios que pueden ser competitivos, no nos olvidemos de que aquí también tenemos oportunidades que tenemos que ser capaces de Y materializar. otras ventajas que hacen que el suelo sea caro. Antonio, ¿qué hacemos con Beiramar, por ejemplo? ¿Qué hacemos con Beiramar? Antonio le hago las preguntas fáciles, no ya lo hace veis. falta que le hagas el proyecto, tú solo dile No, 4 ideas. Estaba con... no, yo creo que Beiramar entra dentro de una discusión un poco mayor, que es ¿Qué hacer con toda qué la industria hacer que hay con ahí? el puerto, Con el puerto. con el puerto y con la ciudad, ¿no? El plan general de 2008 contemplaba la urbanización de toda esa zona, ¿no? Si no recuerdo mal. Contemplaba la posibilidad de mover las naves industriales que están en el primer frente, que realmente son portuarias, transformarlas, llevarlas a otro espacio en la ciudad y ahí hacer una transformación urbana. Y además hacer edificación y poner residencias. Claro, a mí me parece que hay que ganar ciudad para puerto y mar para los ciudadanos, es lógico, es impepinable. Pero claro, eso lo tenemos que conjugar, que esta es una ciudad que vive y que gana su dinero de la automoción, por supuesto, pero sobre todo de cuestiones relacionadas con el mar. La pesca y los astilleros. Pescas, astilleros, Y toda la industria relacionada. industria conservera, etcétera, etcétera. Sí, pero también tenemos que tener en cuenta que... Y yo soy partidario seguramente de hace llevarlas a muchos otro años, sitio, evidentemente. Claro, o sea, exactamente. Es que seguramente en el momento en el que supuesto que se creó todo el puerto y todos los astilleros, hacía falta que estuvieran aquí al lado, pero hoy en día ya no. Cuando hablaba al principio de que, bueno, que es una ciudad que está hecha y está conformada, sí, pero quedan algunas cosas que sí realmente serían, darían un paso adelante en la definición de la nueva ciudad, ¿no? Y esta sería una de ellas, por ejemplo. Es decir, que de repente meterle mano a eso, meterle mano a transformar realmente toda la zona del puerto y de la ciudad en contacto con Sería el la mar, ¿no? gran transformación, Sí. uno de los grandes retos que tenemos en Vigo, seguro. Además es que resolvería, esta ciudad tiene muchos problemas desde su centro. Es muy difícil llegar a una parroquia tan importante como parroquia no es, a un barrio tan importante como Estéis. Es increíble. Sí. Al Calvario, al margen de que el Calvario funcione ahora muy bien, como desde la peatonalización y tal, pero llegar al Calvario es complicadísimo. Llegar a Bouzas, no te digo. Sí. Llegar a Traviesas, que es un segundo centro de la ciudad, es complicado. O sea, tenemos muchos problemas para llegar de un sitio a otro. Entonces, el tema de Beiramar, por ejemplo, podría, si se hiciera con ambición, resolver algunos de estos temas también, aparte del de... La comunicación Claro. del centro del ensanche con Bouzas, por ejemplo. ¿no? Es una de las cuestiones que no se ha cometido. se podría solucionar, Salvador. Sí, ¿Me puedo hacer una...? Sí, dime. Sí, era una cuestión que antes lo quería decir porque se comentó. Cuando se hablaba de que se han derribado muchos edificios en esta ciudad, sí, ha sido, por desgracia, muchos no tenían que haberse derribado. Yo creo que ahora hay una sensibilidad social, ciudadana, para no hacer esas cosas, y es importante, por supuesto política y por supuesto profesional. O sea, yo creo que ahora sería impensable que se hicieran algunas de esas demoliciones que se hicieron en su momento, al margen ya de que existe Estamos viendo, por ejemplo, el Odeón, una en normativa la- de protección ya exhaustiva ahora que lo impide. Pero yo creo que es importante que sí existe esa sensibilidad por parte de los agentes del sector de que hay cosas que no se pueden tirar. Otras habría que tirarlas, pero no, eso no sirve. Y con Alfonso es un derribador nato, ¿eh? No, yo creo, no, que va. Yo creo que
a las cosas yo procuro tenerlas claras y la contemporaneidad y la historia son dos cosas que hay que defender con la misma intensidad. Sí. Y no falsas actitudes, ¿no? Pero mira, el edificio en donde estamos ahora mismo, por ejemplo, era un Sí. edificio histórico y al momento en el que se construyó, se reconstruyó, quiero decir, se rehabilitó, se tiró completamente, se conservó la fachada y se reconstruyó completamente. Es a eso a lo que nos referimos, que si tienes una fachada histórica, bonita, buena además y que permite mantener una belleza que en un momento sí que se defendió y que en otro momento no, se buscó más seguramente utilidades como esto que estamos viendo ahora mismo, pues habría que hacerlo desde esa perspectiva tal vez. Y no lo sé, yo no soy arquitecto, pero No, lo solo digo como matizarte ciudadano un más poco, bien. le doy palabra a Salvador, que así después yo puedo inspirarme en todos los demás. Es más cómodo. No, pero hay un problema. Uno yo por lo menos cuando me pongo delante de un edificio, por ejemplo, como este, bueno, ahora a lo mejor porque ya sé o puedo esperarlo más veces, pero uno empieza a imaginar qué voy a encontrar después. Y sería bueno encontrar los mismos fantasmas, porque todos tenemos tripa, no solo piel. Y es muy probable que este edificio, a lo mejor llegó a un momento en que estaba muy deteriorado, pero es muy probable que este edificio fuera tan emocionante o más sus interiores, con esa generosidad de que la gente hacía su casa y no construía para comerciar, ¿no? Sí. Entonces probablemente fueran unos pisos maravillosos, excelentes, ideales para vivir. Por lo tanto, el hecho de conservar tiene que ser una conservación, si vale la pena, cuando valga la pena, integral. Y además sin piedad. Quiero decir, integral, integral. Es decir, no, esto no, la moldurita, la manilla, todo. La debilidad, el error. El error también forma parte de ese carácter que puede tener un edificio, ¿no? Ese es el trabajo que también se hace Entonces desde cuando yo patrimonio. me digo esto, digo, hombre, vamos, si conservamos, conservemos. Y no voy a tocar temas sensibles, porque si no, hacemos escenografía. Ya, Vale. sí, de hecho, pues hay edificios donde incluso se han puesto parte de la fachada original. Ya, es que alguien puede decir, no, falseada. es que si no lo tiras no sirve para vivir. No, sirve para vivir de otra manera. Y tú decides vivir, como pasa en muchos centros europeos, en el centro de la ciudad, pues asumes que oyes a tu vecino cuando camina, o asumes que no tienes ascensor o que no tienes aparcamiento, pero vives en un sitio privilegiado y un edificio histórico que tiene unas determinadas características, ¿no? Entonces, yo al revés, si vale la pena, a conservarlo a muerte, y si no, no. Que te vi que te No, saltabas no, por no, dentro no, y no. mueres. Sí, sí. No, me salto porque quiero decir, conservar No, una fachada está no es conservar. Ujú. Salvador. Sí, por retomar algunos de los temas que había quedado por ahí cuando hablamos de la fachada marítima y todo eso, bueno, Vigo es muy grande, sobre todo tiene la parte marítima, la cornisa marítima, el centro de la ciudad, pero tiene todo el Vigo que es todo el valle del Fragoso. He dicho algunas veces que Vigo contiene dentro de su municipio parte de eso que llamamos el área metropolitana. Sí, bueno, Entonces, en su día lo fue. Claro. Entonces ahí hay, y cuando hablamos de Lagares y del interés de Lagares, que me parece una cosa muy cariñosa con todo ese Vigo, porque realmente Lagares, yo recuerdo hace años, se estaba pensando que aquello era, y de hecho las industrias se instalaban allí porque aquello era, digamos, el vertedero. Eso se ha reconvertido. Como tal se utilizó durante muchos años. Claro, durante muchísimos años eso se ha reconvertido y ese proceso de reconversión que simboliza el río Lagares como algo muy querido dentro de la ciudad, hay que profundizar mucho más. ¿Por qué? Porque el Valle del Fragoso, todo ese valle que nos llega, que está justo alrededor del centro urbano, es de una potencialidad de cara al futuro, absolutamente. Yo creo que es uno de los grandes tesoros que tiene Vigo, que tiene esta ciudad. Todavía Gran parte de su tesoro está en su propio caos, en su propia forma esa expansiva que tuvo que hacer por una explosión en un momento, una explosión demográfica. Toda la gente de Galicia llegó a Vigo, fundamentalmente a Vigo. Sí. Para emigrar o para quedarse o para emigrar. Entonces, ahí hay unas posibilidades enormes en esa periferia que se fue barriendo y que quedó como algo que avanza, llena de vacíos.
Y yo creo que ese va a ser el reto del futuro, en los próximos años, va a ser cómo tratemos, Ahora mismo, tratemos esa periferia, pero que habría otros nombres, porque es una periferia que llega hasta el centro de la ese ciudad. tercer centro El colegio podría de ser. arquitectos que hemos hecho en el corazón de la Puerta del Sol era como una periferia, ¿no? Un suelo no consolidado. sí, era una periferia Una dentro del caricatura. centro. La Una regeneración que ha caricatura, supuesto ¿no? el edificio del COAC para todo ese Claro, entorno de claro. Doctor Cadaval. Entonces, pues, esos vacíos que arrancan en la Puerta del Sol y los tienes y avanzan por la Florida, por el Calvario, por Teis y se van dilatando, el reconstruir todos esos fragmentos como espacios para vivir es un desafío que vais a tener que plantear en este plan general. El tema que dije inicialmente, que tenemos que pensar bien para quién vamos a construir. Si no tenemos que enfocar los próximos años a rehabilitar nuestros edificios, que están todos, que hay muchos y están vacíos, porque alguien tiene que habitarlos. Y si vamos a hacer nuevo espacio residencial, ¿para quién va a ser? En Navia se van a hacer ahora 1.500 viviendas. Yo no sé si habrá demanda para 1.500 viviendas, más todas las promociones que se van a hacer, cuando vamos a seguir estando estabilizados. Sí, y entonces a lo mejor nuestro patrimonio se va a ir deteriorando. Y cuando además estamos recuperando el casco bello, que estaba prácticamente vacío, edificios que se estaban pudriendo sin nadie vivir dentro y que ahora se están recuperando. Es uno, bueno, vosotros sois arquitectos, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero muchos de los proyectos que han mantenido la arquitectura en los últimos años era precisamente esa rehabilitación de edificios en el casco bello, que se ha convertido en un sitio fantástico para vivir. No me gusta decir que es el sitio de moda, pero sí que es cierto que se ha convertido en uno de los grandes dinamizadores económicos y también residenciales de Vigo, el casco bello. Ahora mismo a cualquiera le podría apetecer vivir en el casco bello. Cuando se lo hace 10, 15, 20 años se lo planteabas a la mayoría de la población de Vigo y seguramente el no era la respuesta mayoritaria. Una condición que decía Alfonso antes, que no solamente se rehabilitó, sino que se dinamizó con otras actividades. Sí. Y eso es importante. Llevando edificios institucionales. Si no lo haces, colocas un objeto allí y se acabó. Y que seguramente dure unos cuantos años, pero termine por caerse. Bueno, ya que mencionabas Navia, por ejemplo, ese es uno de los grandes... Antes hablaba Salvador del futuro, yo creo que Navia ya es el presente. 1.500 nuevas viviendas que se van a hacer. ¿Qué os parece Navia? ¿Qué es lo que habría que hacer con Navia? ¿Se han hecho las cosas correctamente? ¿No? Yo os lo dejo ahí en bandeja para que recoja el balón que sea. Yo te digo algo de Navia porque lo tengo bastante claro, pero antes quisiera decir una cosa. Nosotros no elegimos nuestra familia, ni dónde nacemos, pero hay un día que puedes elegir dónde querer vivir, ¿vale? Y dónde querer trabajar. Yo elegí vivir y trabajar en el centro del Casco Viejo. Lo tuve claro desde hace 30 y tantos años, ¿no? A más... Pero hace 30 y tantos años que fuiste bueno, allí. antes años la Plaza de la Constitución era un aparcamiento. Claro. y algunos de los vecinos decía que era bueno, porque incluso una representante de los vecinos me dijo que era bueno que circularan coches y que hubieran coches porque así dispersaba a los grupos de drogadictos, lo cual ya era surrealista, ¿no? Lo que está claro es que la peatonalización, no hay duda que hace aparecer la ciudad. Entonces yo creo que la peatonalización debe ser como una cuestión a perseguir con toda la intensidad del mundo y además que no causa grandes problemas. Había agoreros que no, hay que peatonalizar. En los países nórdicos han invertido las ordenanzas y los edificios no es que tengan que tener un aparcamiento cada, es que no pueden tener aparcamiento. Los imprescindibles, introducir todos los mecanismos posibles para que el coche no entre en la ciudad. Y por lo tanto perseguir eso porque está claro, ¿verdad? Está claro, la peatonalización de todas esas zonas del Casco Viejo, bueno, yo ahora tengo la ventana encima de la Plaza de la Constitución, bueno, aquello cuando hace bueno es una guardería, es el lugar de tomar, está claro que es un éxito garantizado. Bien, esto por una parte. Por otra, una cosa que... No, yo tengo que decir esto antes. Creo que los dos, o Antonio apuntó el tema del puerto y tal. A ver, hay una palabra que para mí es clave y que habría que poner en valor, que es convivir. El puerto y la ciudad tienen que
esforzarse en convivir. En eso Es consistía la aquel proyecto clave, Abrir es Vigo el al Mar, elemento ¿no? más intenso de nuestra ciudad como identidad. Ese lugar de oportunidad mejor que tenemos. Es un privilegio tener esa relación con el mar. Y a más, las propias actividades del puerto son interesantes, se puede convivir con ellas, hay que buscar la manera. Entonces, eso es otra clave. Y quería decir otra cosa que también me parece trascendente. En la transformación de la ciudad hay que unir todas las energías, todas. Al menos hay 3 patas, ¿no? Los ciudadanos, la política y los promotores. Hay un punto de encuentro, lo hay, existe, donde todo el mundo gana. Y ese punto de encuentro suele estar en la voluntad común de crear un espacio público que cualifique la ciudad. Y eso me sirve para llegar a Navia. ¿Dónde está ese lugar en Navia? ¿Dónde está? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, ¿dónde está ese punto de encuentro? Yo el otro día, medio de broma, medio en serio, porque estamos con un tema que algo tiene que ver con esto, con los alumnos, decía, pero a ver, copiar. ¿Sabes aquella frase que creo que era de Picasso que decía que los buenos artistas copian y los genios o algo así roban? Yo decía, dejaros de chorradas, decidme un espacio urbano que os parezca oportuno y repetirlo. Es una tontería, pero si hubieran cogido la Alameda, todos estamos de acuerdo en que la Alameda es un espacio deseado para vivir, y hacen 10 Alamedas seguidas en Navia, por decir una tontería. No es tan complicado. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en ese planeamiento, en ese modo de hacer que no define adecuadamente la ciudad? Siempre hay esta polémica entre planificar o proyectar. Es que no tiene que haber esa polémica, hay que hacer las dos cosas. El ejemplo recurrente de Barcelona, la transformación que supuso la ciudad, esa idea de las Olimpiadas. Proyectaron y planificaron a la vez. Además, hoy en día la ciudad ya no crece a trocitos. Ya la promoción y la construcción es simultánea. Entonces se pueden establecer esas reglas, ¿no? Yo creo que Navia y el Casco Bello requieren un programa ya en sí Pues mismo. Navia porque no, es un- Navia es un se tema- salva por la gente que vive allí. Hay gente duda. muy maja allí, hay mucha gente joven y por lo tanto puede ser un lugar interesante para ir por la gente. Por otra cosa, no. Claro, sin Sin- lugar a sin dudas, ambajes, ¿eh? es un barrio absolutamente dinámico, es un barrio que tiene la población joven más importante de Vigo, es un barrio donde surgen Pero es un barrio donde actividades. la gente joven de Vigo se ha ido a vivir no porque quisiera, sino porque tampoco tenía mucha alternativa en aquel momento. Evidentemente. Bueno, y porque era un espacio donde además había vivienda protegida y por lo Claro. tanto viviendas a las que podía acceder y al mismo tiempo en un entorno que, a pesar de que queda mucho por construir y tiene graves problemas a día de hoy, entre otros para poder llegar caminando a Navia, que tiene como una barrera, pero donde ese parque verde que comunicará las Traviesas con la playa de Samil pues le dará una oportunidad de movilidad sin lugar a duda con la continuación de la Avenida de Europa. Es un espacio además donde, próximo al río Lagares, por cierto, otro corredor de comunicación hacia la zona de la playa y también hacia el centro de la ciudad, Navia es probablemente un punto donde parte de esas familias que están cambiando, porque es verdad que estamos acostumbrados a ver un tamaño familiar Sí, que también es cierto. se ha transformado y a veces con los mismos miembros, el mismo número de personas en una ciudad como Vigo, podemos tener unas necesidades residenciales distintas, porque el tamaño de las familias se ha modificado y ha cambiado y está cambiando, sobre todo se ha modificado en los Hay más últimos familias, años. pero más pequeñas. Exactamente. Por lo tanto, necesitamos todavía, porque nosotros vemos las estadísticas de las demandas de vivienda para Vigo, y especialmente sometidas a algún régimen de protección, ya sea en propiedad o sea en alquiler, algo que cada vez se demanda más. Y obviamente tenemos la mayor demanda de Galicia, y hay como 5.000 demandantes de vivienda, tanto, como digo, en régimen de propiedad como en régimen de alquiler, al que sin duda parte de los pisos que se van, las viviendas que se van a construir en Navia les puede dar una respuesta. Navia, por otra parte, es uno de esos ejes seguro donde la transformación de la ciudad se va a notar, pero no el único, porque tenemos que empezar a pensar que cuando quitamos una cosa de un sitio hay que saber qué vamos a hacer con lo que nos queda allí, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la Ciudad de la Justicia es muy bueno, porque era un edificio que se había quedado sin uso
Y cuando una idea es buena, yo creo que todos nos sumamos a la misma, porque entendemos que además es una oportunidad para su entorno, pero los edificios donde antes estaban ubicada Navia, perdón, la Ciudad de la Justicia, van a necesitar usos distintos, ¿no? El Concello propone ahí crear dotaciones públicas, por ejemplo, que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con la Biblioteca del Estado, que tengan que ver con el traslado de un colegio que está en la manzana, yo creo que de las mejores manzanas que tiene Vigo, es la manzana deportiva donde está el Instituto Santa Irene, el femenino y la zona deportiva. Pero también tenemos un colegio que desafortunadamente no tiene patio donde sacar a sus niños porque se ha quedado pequeño, una residencia que tenemos allí que probablemente tenemos que mover y hacer de esa manzana una gran manzana dotacional con los institutos y deportiva. Pero tenemos un espacio de oportunidad allí al lado, al que tenemos que darle vida. Entonces, decíamos hace un momento, y yo estoy de acuerdo con Alfonso en el sentido de que no es solamente conservar una fachada, cuando hablamos de conservar lo que tenemos, hay que conservar muchas más cosas, y permitidme en este caso que utilice un ejemplo del propio Alfonso, porque yo creo que la intervención que ha hecho en la calle del Príncipe, en el edificio que ocupa la sede del Celta de Vigo, sí, es una intervención donde todo el mundo puede ver, donde no se han conservado solo las fachadas, se han conservado las molduras, los espacios, incluso las lámparas, ¿no? Es la ubicación de los espacios físicos dentro, en algunas de sus plantas, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan hacer transformaciones y por lo tanto que haya que conciliar lo que se puede conservar y de calidad con intervenciones que nos permitan dar utilidad a esos edificios, ¿no? Quizás lo que no debemos permitir es que por estar viendo a veces de forma demasiado extensa en el tiempo cuáles son los elementos a conservar en una edificación, cuando lleguemos a conservarlos ya no hay nada que conservar. Claro. Que yo creo que esa es una de las cosas que han venido pasando en los últimos años y que desgraciadamente es una mala noticia. Y claro que tenemos que convivir, Alfonso, todos. O sea, no solamente el puerto y la ciudad, los ciudadanos entre nosotros, las actividades económicas en general, con la ciudad que se consolida y quiere disfrutar de su ocio. Ya, pero yo hablo de una convivencia más allá de lo personal, es decir, para mí la ciudad es el puerto y el puerto es la ciudad, y yo creo que hay maneras de que ambos convivan sin negar ese lugar de oportunidad, ¿no? Es decir, hay muchas situaciones del puerto que son injustificables, algunas se han corregido, pero hay muchos usos que no tienen por qué estar ahí. Y hay muchos usos que permitirían además una mayor eficiencia del puerto. Yo creo que el puerto hay que afirmarlo, pero incluso hay que mejorarlo, ¿no? Yo solo quería apuntar otro pequeño criterio. Pero muy brevemente, porque estamos ya fuera de tiempo. Me he sacado ya el pinganillo porque están... No, Curitiba es un tema muy amplio. Es una ciudad de Brasil, cerca de São Paulo, que en un momento dado fue ejemplar por las acciones de su alcalde, que se definieron como acciones de acupuntura, ¿no? Y esas acciones de acupuntura transformaron la accesibilidad, muchas cosas. Y nosotros aquí en nuestra ciudad en estos últimos años se han hecho muchas y buenas. Pero ahora toca coraje. Toca coraje. Y no sé si bisturí o lo que sea. Yo me quedo con ese titular. Ahora toca coraje. Coraje, pero también cabeza, también sentido común, también planificación. Vale, tome es coraje. También planificación. Y sobre todo, saber qué es lo que queremos. Yo me quedo muy tranquilo viendo que algunos de los principales arquitectos que tenemos en la ciudad y la Concejalía de Urbanismo tienen muchos conceptos en común, clave, y que hay muchos puntos en común. Espero que eso se traduzca finalmente en una ciudad mejor para vivir, mejor para trabajar y mejor para convivir. Os agradezco a los cuatro, de verdad, que nos hayáis acompañado hoy. Sé que quedan muchísimas cosas encima de la mesa. Os invito a, de nuevo, pues, montar esta mesa de debate dentro de algún tiempo y ver cómo va avanzando todo este asunto y conocer también nuevos proyectos. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, por acompañarnos. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de las pantallas, en sus casas. Nos vemos dentro de 7 días aquí en Vigo a Debate, en Televigo. Un saludo, sean felices.